Bueno, Grabando. compartiendo. 1, 2, 3. Bueno, ahora ha decidido hacer su vida esta computadora. Está medio reacia a hacerme caso, pero acá estamos. Bueno, chicos, buenas tardes. Ya ven que estamos en 2 países distintos, pero vamos a dar la misma clase. Al menos eso espero. Perdón. Hoy vamos a ver coordenadas en el plano. Y la primera pregunta es, ¿para qué vamos a ver coordenadas? Bueno, ustedes, no sé si ya han visto informática, pero si no la vieron, la van a ver. En los sistemas CAD se usa, y se usa fundamentalmente en el replanteo de obra, ¿no? O sea, lo que ustedes van a hacer cuando hacen un replanteo es referenciar los distintos puntos del plano que ustedes tienen en el terreno natural, porque necesariamente ustedes van al terreno, se encuentran con algo pelado, y ustedes tienen que poder ubicar los puntos con mucha exactitud y las líneas que van a pasar por los cimientos y demás. Fíjense acá, está más o menos marcado, ¿sí? Los hilos que se van tensando para definir desde dónde hasta dónde van a tener que hacer las excavaciones de cimiento. Esa es la primera parte que se hace. Lo primero es delimitar eso. Aunque parezca algo bastante obvio, todo esto es un sistema de ejes coordenados. Fíjense, los ángulos todos están a 90 grados. Ese sistema del 3, 4, 5 que vimos en trigonometría, que decíamos que es el triángulo ideal para trabajar como arquitecto, como ingeniero, es el que nos permite a nosotros poder determinar que en este caballete yo tenga un ángulo realmente de 90 grados aquí. Por eso que es necesario aprender a trabajar con coordenadas, entender qué es una coordenada, saber a qué me estoy refiriendo. ¿Y qué me van a permitir las coordenadas a mí? Cuando nosotros hablamos de un punto, hablamos de una recta, de cualquier figura geométrica que yo tenga, las figuras geométricas existen per se. El punto también, la recta, ustedes pueden dibujarla ahora mismo en una hoja de papel. Ahora bien, todas esas figuras se convierten en lugares geométricos, digamos, cuando yo lo asocio o lo referencio con un sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar de esa gráfica a una ecuación que la represente y viceversa. Puedo pasar de la ecuación a la gráfica. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, yo voy a dibujar acá, seguro que hay un dibujo abajo, pero yo dibujo acá un punto, el punto A. Bárbaro. Entonces yo les digo a ustedes, bueno chicos, miren, ahí tienen el punto A. Y entonces me preguntan ustedes, supónganse que me quieren preguntar con respecto, bueno, profe, pero ¿a cuántos centímetros está de la pantalla? Del borde de la pantalla. Yo lo quiero dibujar igual en mi pantalla. Y bueno, entonces yo les digo, miren chicos, está a, no sé, 4 centímetros de la pantalla. Bueno, profe, pero a ver, ¿a qué altura está con respecto del borde inferior de la pantalla? Entonces yo les voy a tener que decir a 10 centímetros, por ejemplo. ¿Qué hice yo con ese punto A? Lo convertí en un lugar geométrico. ¿Qué usé como punto de referencia? Este que estoy marcando acá. A este lo definí como un punto que tendría coordenada 0, 0. ¿Ven? Acá habría un eje. Y como me estoy moviendo hacia la izquierda y no hacia la derecha, voy a decir que me moví en el sentido menos X y en el sentido más Y.
Y digo yo, bueno, ¿cuánto me moví en el sentido menos X? ¿Me lo pueden decir ustedes? Menos 4 centímetros. Menos 4. Y en el sentido de las Y, ¿cuánto me 10. moví? 10. Entonces, ese punto pasó a ser un lugar geométrico. ¿Por qué? Porque si yo digo el punto A tiene coordenadas menos 4, 10, ustedes lo pueden dibujar. Y a partir de este gráfico, ustedes pueden deducir las coordenadas, como lo acaban de hacer. Esto es coordenadas cartesianas en el plano. Es muy sencillo. ¿Qué me permite a mí? Me permite posicionar un punto, una recta. Una recta, ustedes saben que es una sucesión indefinida de puntos. Una circunferencia, una elipse, lo que a ustedes se les ocurra que sean figuras planas, porque estamos en coordenadas en el plano, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dice acá. Bueno, ven que ahí estaba, pero a mí me encanta hacerlo de otra forma, porque entonces ustedes pudieron deducir. Ahí tienen un punto y yo conozco las coordenadas de ese punto. ¿Qué me está queriendo decir? Que si yo me muevo 2 centímetros hacia la derecha, porque está positivo, ¿sí? En el sentido de las X, me muevo 2. Y como también está positivo Y, me muevo para arriba 3. Si yo hago estos movimientos, voy a encontrarme con el punto que se llama M, que se conoce también como lugar geométrico. ¿Se entiende esto? Perdón, Cris, no sé si viene ahora el comentario, pero cuando ustedes ven el paréntesis con dos números, fíjense como al lado de ordenado, M, sí, viene. hay un paréntesis que tiene un número, un punto y coma y otro número. Siempre el primero va a corresponder a la variable X y el segundo a la variable Y. O sea, la X, eje de abscisa, horizontal, y el eje de las ordenadas, vertical. De donde se cruzan para abajo la Y, ponemos los valores, buscamos los valores negativos, partiendo del 0 y va bajando. De donde se cruzan para arriba, valores positivos. Y con X, como les acaba de decir la Inge, hacia la derecha, del cruce de ejes hacia la derecha, va creciendo los valores positivos. Y del cruce de ejes hacia la izquierda, valores negativos. Y van decreciendo. Todos los puntos que encontramos sobre el eje X tienen coordenada Y igual a 0, porque no se mueven en Y. Y todos los puntos que encontramos sobre el eje Y van a tener coordenada X igual a 0, porque no se mueven en X. Eso lo pueden apreciar, ustedes lo ven claramente. Si yo me desplazo por este eje y nada más me muevo sobre este eje, no tengo ningún movimiento sobre el eje X. Por eso todos los puntos que están sobre el eje de las X, de la Y, perdón, va a tener coordenada X igual a 0. No hay desplazamiento. Y todos los puntos que estén sobre el eje de las X, esto es fundamental, más que fundamental, tienen coordenada Y igual a 0. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, bien. Es súper importante. Cualquier punto que se encuentre sobre el eje de las X, cualquiera sea, va a tener coordenada Y 0. Cualquier punto que se encuentre sobre este eje va a tener coordenada X igual a 0. O sea, si yo no te digo, hay un punto sobre el eje de ordenadas que está a 20 metros de altura, por ejemplo, y no te doy la coordenada X, se supone que vos tenés que saber que es 0. ¿Mm? Bueno, acá hay más explicaciones que son bastante pertinentes. El por qué usar coordenadas.
Dice que imaginemos a una persona que está parada en un lugar, que desea indicar su posición a la persona que se encuentra pintada de rosa. Al ubicarse en un sistema cartesiano, primero ven esta línea toda problemática, ¿no? Y darle nombre a su posición representándola con un punto y un par ordenado XY. Bueno, yo le quiero decir a esta persona a dónde estoy. La tomo a esta persona como mi punto de referencia. Le digo, mira, yo estoy acá, si haces así, así, me encontrás. Bueno, acá yo tengo el sistema referencial y le digo a la persona, te tenés que mover, ¿cuántas unidades en Y se mueve esta persona hasta acá? Camina derecho, ¿cuántas unidades? ¿3 o 4? 4. Camina derecho, así, en línea recta, ¿cuántas unidades? Ah, 3, porque Tres. sería 3 de ahí. Claro, 3, muy bien. Y cuando llegues acá, cuando estés acá, vas a tener que hacer un ángulo de 90 grados y vas a caminar, ¿cuántas unidades en X? 4. 4. Y ahí están las coordenadas que yo le tiro a la persona, ¿sí? O así y así. Lo mismo es, o caminas hasta acá y hasta acá. Siempre que ustedes vean que se camina así, está sobre el eje de las X. Y ese 4 va aquí. Y este 3, que es en vertical, va aquí. ¿Se puede intercambiar este orden? No, jamás. Siempre este es X, siempre este es Y. ¿Y por qué no se puede? ¿Ustedes saben por qué no se puede? Yo les voy a explicar el por qué no se puede, porque es importante saberlo. Si yo intercambio esas coordenadas, nadie va a entender nada. ¿Se entiende esto? Si yo intercambio las coordenadas en un replanteo, lo más probable es que todo salga pata para arriba. ¿Por qué? El hombre pobre, desde el origen del sistema, pongámosle que esté acá, esto necesito que lo internalicen en su cabeza, porque es importante. No es lo mismo un punto de coordenada 1, 2, el punto Q, por ejemplo, que un punto de coordenadas M de coordenadas 2, 1. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Supongamos que es allí donde yo voy a colocar el centro de una piscina. Supongamos, ¿sí? El punto Q tiene coordenadas 1, 2. 1 en X, 2 en Y. 1, 2 en Y. Bien, ese punto se ubicaría exactamente aquí. El punto M tiene coordenadas 2, 1. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ubico el centro de mi piscina circular aquí, no es lo mismo que ponerlo acá. ¿O sí? Díganme sí o no, entendimos o no. Y no. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Siempre este es X, siempre este es Y. Entonces, no puedo meter la pata y cambiar a mi gusto y placer porque no es así.
Otra forma de indicarle a este señor a dónde estoy yo es mediante una línea recta, como esta, que va desde esta persona, si yo lo tomo como origen, y mi persona, y un ángulo formado con la horizontal. Este tipo de coordenadas es distinta a esta y se llaman polares. Ahora las vamos a ver. Este sistema, por ejemplo, se conoce como unidimensional, que es el que usa el tablero de los ascensores. Ustedes vieron cuando suben, el ascensor tiene una sola posibilidad, hasta ahora por lo menos. O va para arriba o va para abajo, ¿cierto? Se mueve solamente en el sentido del eje y no tiene otra chance. Acá lo que se ha dibujado es, acá está la planta baja y subsuelo. Entonces el subsuelo sería I negativo. Ya lo voy a tener que borrar porque seguro que... Y este sería I positivo. ¿Sí? Simplemente podemos ir y venir siempre por una línea recta. Ahora, yo les pregunto, si yo acá tengo -1, una sola coordenada, porque no hay X acá, no existe. 1, 2 y 3. 3. Fíjense bien, para ir desde el 3 hasta el -1, ¿cuántos pasos hago? O sea, ¿qué distancia ven ustedes que tengo que recorrer en unidades? Pregunto, ¿3 unidades? ¿2 unidades? ¿4 unidades? 4. ¿4? Así. Y sí, pensá que vos vas caminando. Siempre piensa en la situación con 40 grados de calor y sin agua. Y tenés que ir desde acá hasta acá. La matemática no está reñida con la realidad. Vos vas a tener que hacer 1 paso, 2 pasos, 3 pasos y 4 pasos, ¿sí? El hecho de que yo esté trabajando con coordenadas y que yo haya decidido que a partir de acá voy a llamarle -1, no implica que no voy a caminar 4, eso les aseguro. Bueno, ahí está mucho más mono lo que yo hice. Ay, perdón. Lo mismo va a pasar cuando la situación es un camino, por ejemplo, como el que les estaba diciendo, un camino horizontal, donde solamente yo puedo tener una sola coordenada. Ya que estamos desde aquí hasta aquí, ¿qué distancia ven ustedes? Una distancia de 5 unidades. 5, tal cual. Piensen lo que tienen que caminar, no se van a errar nunca acá, ¿eh? Olvídense del signo, porque, y de acá hasta acá, También 5. y de acá hasta acá, 2. muy bien. Son chicos muy inteligentes, no se dejan engañar. Siempre piénsenlo desde el punto de vista de la lógica diaria y no le van a errar. Bueno, en esto ya lo vimos. Replanteo, ¿dónde está el centro de la columna? Exactamente a dónde lo voy a poner al centro, porque si hago una columna excéntrica, la carga va a estar mal repartida. Los planos de replanteo de cimientos, ¿sí? Se detallan las medidas acumuladas. Bueno, esto lo van a ver después, es muy específico, ¿sí? Fíjense, súper importante, súper. Y en topografía ni les cuento. Bueno, acá también. Vicky, ¿querés hablar un poquito de esto vos, que tenés más obra que yo? Eso no estoy muy segura, pero bueno. Yo también tengo ¿Cómo? obras. Yo he ¿Vos hecho tenés obras? mucho teatro, sí. ¿Cómo está? He hecho Shakespeare Mucho también. teatro. Sí. Ah, bien.
en esa no Nuestra- puedo, Muchos No, no me tampoco, puedo éxitos, pero- atar sí. He actuado, dirigido, sí. yo actúo todos los Johann días, pero no Sebastian Shakespeare. Eh, Ujú. Bueno, en realidad, chicos, ¿qué es lo que es un plano de replanteo? Y en realidad se los explicó Cristina, creo que al principio, es como dibujar la obra, digamos, ¿no? Nuestro proyecto, que lo tenemos dibujado en un papel o en la computadora, digamos, tratar de dibujarlo en el terreno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Determinamos en el terreno cuál va a ser mi origen de este eje, de este sistema de ejes coordenados, que generalmente nosotros lo ponemos o en el cordón de la vereda o en la línea municipal, o sea, y la línea municipal y uno de los ejes medianeros, dependiendo del tipo de obra que tengamos, y empezamos a determinar, ¿sí?, cuántas unidades, o sea, cuántos metros o centímetros hacia arriba o hacia abajo, o sea, en positivo o en negativo, y hacia la derecha y hacia la izquierda, vamos a empezar a tener nuestros ejes de muro o de columna. De esa forma nosotros dibujamos en el terreno nuestro proyecto. ¿Cómo se hace en realidad en la obra? Lo primero que se hace es como que si hiciera un corralito, se llama, se plantan maderas todo alrededor del terreno y desde ese corralito que está hecho con maderas se clavan clavitos e hilos, ¿sí?, que me van determinando la posición en el cruce, la posición de esa columna o de ese pozo de fundación. ¿Qué es lo que yo hago? Agarro y tiro una cinta, digamos, y todo a lo largo, y voy encontrando justamente todos esos puntos sobre esas maderas que yo ubiqué en los laterales de mi terreno. Esta es la forma que se hace en la obra, o sea, es lo primero que uno hace, y el plano de replanteo es lo que primero uno hace al iniciar una obra, digamos. No sé si eso es lo que querías que explicara Cris. Tal cual. Sí, ¿Qué es sí. lo que se hace generalmente? Cuando uno cruza los hilos, después viene el albañil, le clava un hierro en el terreno, le pone un pedazo de cinta para que nadie se lo trague, y después, cuando viene la gente a cavar el pozo, saca el hierro, hace el pozo, y de esa forma vamos armando la obra. Es simple, pero a la vez, si la erramos acá, hicimos mal toda la obra, digamos. No, y en el Casi caso de las fundaciones profundas, vos tenés que tener el pozo exactamente en el lugar donde está, porque si no la columna que va a venir después va a caer desviada respecto al centro de gravedad de ese pilote, Excéntrica. excéntrica, Sí. y ahí se arma el gran lío. Pregunta, ¿y Ahí Valeria y Victoria han levantado la mano. Ah, no, Valeria nomás. Sí, Valeria. Sí, profe, quería hacer una pregunta. Eso de las coordenadas en una construcción, porque lo he visto antes de muy chica y no lo entendí hasta el día de hoy, ahora me acaba de caer la ficha de que es para eso. Pero eso se puede utilizar también con una cuestión de niveles dentro de la obra. Las coordenadas. Claro. Sí. Oíme, ahora estamos en las planas, ¿no es cierto? O sea, estamos viendo todo en un plano. Sí. Pero evidentemente cuando vas al espacio tenés 3 coordenadas. Se suma la Z. Eso Claro. lo vemos en la matemática 2B. O la que curse, la 2A también. Perfecto, entonces, eso te permite ubicar el punto en el plano XY y después levantarlo en el eje Z. Entonces lo ubicas espacialmente y eso en topografía, obviamente que lo vas a requete contrausar, que no te quepa ninguna duda. Claro que sí, sí, totalmente. En realidad, si ustedes se ponen a pensar, esos niveles de los que vos estás hablando, Valeria, son los que indicas en el plano, digamos, con ese simbolito que es un círculo con una cruz, digamos.
Esos son los niveles que en cierta forma están Tal representando cual. o dibujo en el plano la cota de nivel, ¿sí? O sea, la cota Z, ¿sí? De mi punto. Le voy a dibujar un... Parece que no necesita acá lo informa. Hola, perdón. Pero ahora, digamos, lo que... ¿Alguien habla? No. Hola. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, no sé si me pareció escuchar como que alguien quería. Digo, pero ahora nos vamos a manejar en un plano, ¿eh? Solo en el plano, Bueno, yo imaginamos. les muestro acá nada más, después ya me llamo a cordura y silencio, pero No, más o no, menos para que ustedes vean, silencio no, puede no, ser. No, cordura jamás. Bueno, ahí está el punto M no, en el espacio. Este tiene 3 coordenadas, que era lo que vos preguntabas. Este punto M, por ejemplo, puede ser que, a ver, puede ser una cañería, parte de una cañería, claro. que empiece aquí, termine aquí, y bueno, entonces yo acá voy a tener las coordenadas del punto extremo de esta cañería, que también la voy a representar asociada a los ejes cartesianos, ¿sí? No sé quién preguntó, pero bueno, ahí va la respuesta. También va a tener sus 3 Valeria. coordenadas. Bueno. Ahora lo voy a proceder a borrar esto, porque si no va a confundir al público presente, y es lo último que quiere decirse. Bueno, acá hay un único detalle, que es este, con respecto de, marcaríamos 22,5 centímetros a cada lado del eje para dar un ancho de cimiento 45. Yo he visto esto mal hecho. Entonces, en vez de marcar esos 22 a cada lado del eje, digamos que no lo hicieron tan correctamente y lo tomaron del eje, hicieron esto, 22,5 acá, más o menos, tampoco estaba tan bien. Entonces el cimiento no era lo que uno quería que fuera, porque si vos le estás dando 45, es por algo, no es porque se le antoja a la gente. Y 80 de profundidad no es porque se te antoja a vos y porque decís qué linda medidita, me gustó los 80. A ver, todo tiene una lógica y se hace por determinados motivos, ¿no? Es lo mismo. O como dice el ingeniero Mori, es muy real. Una columna que no queda centrada perfectamente no va a recibir la carga como debería. Entonces va a estar trabajando de una manera en la que no puede trabajar. Había un ingeniero en nuestra facu que era muy brillante, la verdad que sabía un montón y decía, bueno, ustedes son brutos, pero el material aguanta. Lo cual normalmente es cierto, porque se trabaja con coeficientes de Estimulante. seguridad muy altos. Sí, pero a ver, no es cuestión de decir, bueno, vamos a ver hasta dónde da, porque a veces no da. Bueno, segmento dirigido. ¿Qué es un segmento dirigido? Y es lo más parecido a un vector que hay, ¿sí? Segmento dirigido de A hasta B tiene una dirección, tiene un sentido. La dirección es la recta por la cual se desplaza, digamos. El sentido es de dónde hacia dónde, ¿sí? En la geometría elemental, AB es igual a BA. En la geometría analítica, AB es igual a menos BA, porque el sentido es diferente, ¿sí? BA tiene un sentido así, y AB va en sentido totalmente contrario. Y nosotros ahora estamos trabajando en geometría analítica. Y es por eso que cuando nosotros decimos, cuando viene hacia la derecha, X es positiva. Fíjense, en tanto que cuando va hacia la izquierda, se dice que todas las coordenadas de X son negativas. Lo mismo estaría pasando con Y. El sentido negativo hacia abajo, el sentido positivo hacia arriba. ¿Mm? Obviamente, cuando es unidimensional,
hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. ¿Por qué? Por convención. Hay muchas cuestiones que se resuelven por el tema convención. Y si es en vertical, ahí es lo que ya estuvimos viendo anteriormente, porque me adelanté un poquito. X, X' es el eje es infinito, O es el origen del sistema que tiene coordenada 0, P es un punto cualquiera, X es la coordenada de ese punto P, que puede ser cualquier número. Pero por estar a la derecha del origen del sistema, del origen de este sistema unidimensional, es positivo. En tanto que si se encuentra a la izquierda, esta coordenada va a ser negativa, ¿sí? Vamos a poner un signito menos. Esto ya lo vimos porque somos mucho más rápidos que el PowerPoint, pero vamos a ver. Distancia entre dos puntos. Acá trabajan ustedes. ¿Cómo calculábamos la distancia entre el punto P1 y el punto P2? ¿Qué distancia hay entre P1 y P2? ¿Cuánto caminan ustedes entre P1 y P2? 5. Muy bien. Ahora vamos a ver. Ahí está. P1, P2 es igual a X2 menos X1. P2, P1 es igual a X1 menos X2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, nada del otro mundo. Es la misma historia. ¿Qué nos dicen acá? ¿Ustedes saben qué significan estas dos rayas paralelas? Esto se llama valor absoluto. Quiere decir que cuando yo haga la diferencia entre X2 y X1 o X1 y X2, el valor que voy a tomar para esa diferencia va a ser solamente el positivo. Mire, si yo digo que la distancia puedo tomarla de P1 a P2 o de P2 a P1, quiere decir que va a ser igual a X2 menos X1, fíjense acá, menos 2 menos 3, eso me daría realmente menos 5, ¿o no es así? Esto me daría menos 5, ¿cierto? Pero la distancia nunca puede ser negativa, eso adentro de la cabeza. ¿Las coordenadas pueden ser negativas? Sí. La distancia entre dos puntos jamás no pueden ser negativas. Este símbolo, como les decía, al ponerlo así, significa valor absoluto, positivo, para hacerla más corta. ¿Se entiende esto? Entonces, el valor positivo va a ser 5. Pero, ¿qué pasa si en vez de hacer P1, P2, o sea, X1 menos X2, perdón, X2 menos X1, yo hago al revés, X1 menos X2, va a cambiar esta historia. Yo hago 3 menos 2, porque eso me está indicando la fórmula. 3 menos 2 me da 5. Quiere decir esto, que así yo haga X1 menos X2 o X2 menos X1, como tomo el valor absoluto, el resultado va a seguir siendo exactamente el mismo. ¿Está claro esto? Sí, profe. Muy bien. Pero como lo entendieron antes por el método del paso, ahora la fórmula creo que se entiende por sí misma, porque no hay manera de que yo les diga a ustedes, no, miren, como ahí hay un menos 2, lo restan y caminaron un paso. Me van a decir, sí, claro. Tenés razón. Ahora vamos a pasar al sistema que se usa muchísimo más, que es el bidimensional, rectangular o cartesiano. Todos esos nombres tienen. El más usual, el que tenemos siempre en nuestra mira, ¿no? Formado por dos ejes cartesianos ortogonales, es decir, perpendiculares entre sí.
un eje X, un eje Y, que se llaman ejes coordenados, 4 cuadrantes que giran en sentido contrario al de las agujas del reloj, un origen, este punto, que obviamente tiene coordenadas 0 de X, 0 de Y. ¿Qué más podemos decir de esto? Fíjense, bueno, evidentemente, primer cuadrante es el eje X positivo y el eje Y también lo es. Segundo cuadrante, eje X negativo, eje Y positivo. Tercer cuadrante, eje X negativo, eje Y negativo. Cuarto cuadrante, eje X positivo y eje Y negativo. Quiere decir esto, fíjense, acá están representadas las coordenadas con el signo que tendrían, ¿ven? X, Y. Miren si esto no parece un patito. Bueno, X, Y. O un pingüino. Y esto es X, Y. Si nadie ve un pato o un pingüino, realmente me preocupa. Preocúpate, ¿no? ¿De verdad? ¿Estaría faltando el pico del pato? Mirá, es un pollito. Bueno, escuchen, yo tengo un punto P. La proyección del punto P sobre el eje X es el punto A. Miren la pregunta y quiero que me contesten, no que duerman la siesta todavía. ¿Qué coordenada en Y tiene el punto A? 0. Muy no. bien, Ah, sí. pero venías de 10. Bueno, perfecto. Y la proyección de P sobre el eje Y es B. ¿Qué coordenada X tiene B? ¿Coordenada X? Sí, 0. eso ya lo saben, ¿eh? Entonces, ¿cierto? Entonces, las coordenadas de este punto serán 0Y, X0, para el valor que sea, no sé qué coordenadas tiene. Bueno, ya saben ustedes que al eje X se le llama abscisas, al eje Y, eje de ordenada. Todo esto es muy teórico. Punto P1, coordenadas 3, 5. Pregunta número 1. ¿En qué cuadrante está? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? Y me responden, si no, no avanzo. ¿Eh? ¿En el 1? Perfecto. ¿Cuántos lugares me muevo en X para poder representar el punto? 3. Sí. ¿Cuánto me muevo en Y? 5. Muy bien. Ahora, yo trazo una paralela al eje X y una paralela al eje Y. Y en este punto encuentro a P1 de coordenadas 3, 5. Ahora les hago otra pregunta más. Esta proyección de P sobre el eje de las X, ¿qué coordenadas tiene el punto M? 0 de Y y... No, 3 de X y 0 de Y. Muy bien. Muy bien. ¿Y el punto N? 0x, 5y. Muy bien. ¿Ven que es bastante sencillo el temita este? No tiene mucho. Es una vez que uno lo entiende y obviamente práctica. ¿Sí?
Y si ponemos un punto de coordenada, por ejemplo, cero menos 2. ¿Cuánto me muevo en X? 0. 0. ¿Cuánto me muevo en Y? Menos 2, me voy para abajo. Ujú. O sea que ese punto está aquí. ¿Sí? Está sobre el eje Y, porque no se movió para nada del eje Y, nunca se movió de ahí. ¿Sí? Denme las coordenadas de un punto que esté en el tercer cuadrante. Menos 3 de Y y menos 4 de X. Bueno. Perfecto. Muy bien. Perfecto, chicos. Punto menos 6, 2. ¿En qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. ¿Acá? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. 6. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí está un poco mejor dibujado. Lo voy a borrar ahí. Quedó feito. Perfecto. Bueno, a ver si hay más. ¿Ven que es práctica nomás esto? Menos 7, menos 4. ¿En qué cuadrante está? En el tercer cuadrante. Perfecto. Vamos a ver cómo lo dibuja. Ahí está. Y Qué rápido. 6 menos 6. ¿En qué cuadrante está? En el tercer, En en el el cuarto. cuarto, digamos. Cuarto. Muy bien. Y ahí lo tienen. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya han aprendido a hacer las coordenadas cartesianas. Ahora vamos a ver cómo sacamos la distancia entre dos puntos cualquiera. ¿Sí? Yo tengo el punto P1 y tengo la goma de borrar, no sé por qué. Y el punto P2. Y yo quiero conocer cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos. Miren bien, porque acá hay algo muy interesante que les va a recordar nuestra vieja época cuando veíamos trigonometría. ¿Qué ven ahí? Un triángulo. Ujú. Pitágoras sería, o sea, Sería Pitágoras, ¿no? Este cateto de acá, o sea, con los datos que yo tengo, ¿cómo lo calcularíamos? Hasta acá vale I1. Y hasta acá vale I2. Y entonces, ¿cuánto vale este pedacito de acá? le resto, digamos. I1 menos I2 me va a dar Tranqui, tranqui. ¿I1 menos I2 o I2 menos I1? ¿Quién es más grande? I2 menos I1. Ujú.
Y acá, este es el otro cateto, ¿no? ¿Cuánto vale este cateto? Habida cuenta de lo que estamos viendo. Subid, dice, ¿me los dictan? ¿Cómo lo podemos encontrar? Con el mismo razonamiento de la y que usamos en ordenadas, ahora vemos en la x. Y de acá hasta acá vale x2, y de acá hasta acá x1. ¿Esto será x2 menos x1? La diferencia Pregunto. entre todo, Sí. Sí, profe. Entonces, P1, P2, que es la hipotenusa, ¿a qué va a ser igual? A x2 menos x1. Al cuadrado, ¿no? Sí. Salió horrible esto, ¿eh? Más y2 menos y1. También al cuadrado. Ujú. Y todo eso raíz cuadrada. sí, si pasamos el cuadrado, digamos, que está afectando a P1, P2, lo pasamos al otro miembro, lo podemos pasar como una raíz cuadrada, sí. Muy bien. Estoy lentísima, perdonen. Bueno, ustedes han deducido la fórmula. No sé si... Ay, perdón. Y yo hice un desastre acá. Esperen un minutito que quiero acomodar esto. Porque así como está tapando todo. Denme un segundito. Bueno, ahí está. Listo. Ahí está la fórmula abajo, mucho más bonita, puesta, pero bueno, hay que resignarse a lo que hay. Esta es la pantalla que sigue. Un minutito, ya me ubico. Ahí está. Sí, está bien. Esta fórmula que acabamos de calcular, ustedes la tienen en fórmulas de aplicación. De cualquier manera, cópienla si quieren, porque aparte, el ejercicio que sigue a continuación, no sé si la tiene, Madonna buena, que repite para... Ahí está. Pide que calcule la distancia entre estos dos puntos, y acá está la fórmula. Así que espero con ansias que me digan cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos. Tienen 5 minutos, porque es calculadora pura.
¿Ya está? Acá Luis dice que da 6,7082. Me Muy dio lo bien, mismo. perfecto. Ahora les voy a preguntar yo a ustedes algo. Es correcto el resultado. Muy bien. Nadie me pregunta, pero yo sí les voy a preguntar, ¿qué pasaría si yo invierto esta historia, ¿sí? Y digo, bueno, en vez de hacer que P1 sea X1, X y 1, le llamo de otra manera. Y digo, para el mismo punto, ahora voy a decir que X2 y 2, fíjense lo que les pregunto. Ahora le voy a decir que X2 y 2 es P1, o el de coordenadas 2, 3. Y que 8, 6 le voy a llamar coordenada X1 y 1. ¿Dará el mismo resultado si yo hago esto? Es decir, si al tomar la distancia yo pongo lo siguiente, raíz cuadrada de 2 menos 8 al cuadrado más 3 menos 6 al cuadrado. ¿Va lo mismo? Sí, da lo mismo. Sí, Sí, me dio lo mismo. Exactamente. ¿Saben? Exacto. Entonces no tienen ustedes que tener en mente, che, ¿cuál tomo como P1 y cuál como P2? No, da igual. Y da igual por este cuadrado. Este cuadrado es el que iguala los tantos, ¿ven? Porque si bien acá el resultado es menos 6, cuando lo elevan al cuadrado se vuelve positivo. Y acá también el resultado de esta operación algebraica es menos 3, pero al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Un problema menos, no tenemos que estar pensando, che, ¿cuál es P1 y cuál es P2? No interesa, va a dar bien igual. Y va a dar bien porque está elevado al cuadrado. ¿Mm? ¿Está claro? sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo calcular el punto medio entre dos puntos. No la mitad del segmento. No me interesa cuánto vale la mitad de esto. Me interesa posicionar un punto que esté entre estos dos. Si quieren tirar ideas, se puede. Antes de llegar a esto. O sea, la ¿Qué se les respuesta, ocurre? Fíjense. digo que el punto medio sería, lo que vamos a obtener es las coordenadas de un punto. No es una distancia. Yo lo que les ¿Vale? planteo es esto. Yo necesito esta coordenada y esta otra, que están exactamente en la mitad de camino. Este triángulo es semejante al grande. Si no supieran nada y yo les doy este problema, se los voy a dar con números porque necesito que piensen, más allá de lo que yo les enseño o no. Miren,
Yo le digo que este punto tiene coordenadas, a ver, 6, 4. Y que este otro punto tiene coordenadas 2, 3. No, 2, 1. ¿Sí? Ustedes mentalmente arman este triángulo. Piensen bien, porque no es difícil, pero hay que pensar un poquito. Y yo quiero saber cuáles son las coordenadas de este punto. Acá se visualiza claro este triángulo que es semejante al anterior. ¿Sí? ¿Cuál es la altura de este triángulo? 2 veces y. Miren las coordenadas. ¿Cuánto mide la altura de este triángulo? ¿Del grande o ¿Está del chico? recta? El grandote. Miren, Dice acá hay 4. una línea. No, fíjate. Acá hay una línea que está pasando a una altura de 1. 5. Piensen, tranquilos. Acá esta línea tiene cota 0, ¿cierto? Porque estamos en el eje de Ah, 3. 3. ¿Todos ven que es 3? Esto es 4 menos 1. ¿Ven? Esto es 3. No, profe, no entendí. Bueno, ahí vamos de nuevo. Capaz que está mal dibujado. Lo que yo te digo, cuando estoy dándote estas coordenadas, lo vamos a dibujar de nuevo, porque me parece que por ahí puede andar. Es muy importante que entiendan esto, porque es la base de todo lo que viene. Ahora lo voy a dibujar de otra forma, cosa que no entiendo. Cuando yo tengo un sistema de coordenadas, ¿ven? Así, X, Y, ¿cierto? Bueno. Acá tengo el 1, 2. ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí, profe. 3. Bueno, tranqui. Vamos a hacer una cuadrícula, ¿sí? Para que lo veas mejor. Vamos a remarcar los ejes. Ya vas a ver qué fácil. Cuando lo veas clarito, vas a decir, ¡puf! Pero si era así. Y acá vamos a trazar bueno, yo ahora voy a dibujar yo quiero calcular este punto, ¿qué coordenadas tiene? Ustedes me dicen. Este punto. Acá ¿Cuánto Brisa me dice moví? 1, 1, 3. Este Pero punto acá, cuidado, Brisa. Sí. Me Por moví eso, Brisa, pensalo de vuelta. 1 en X y me moví 1 en Y.
para llegar al punto. Me moví 1 en X y me moví 1 en Y. ¿Lo ves, Brisa? Mira, me moví 1 en X y me moví 1 en Y. Ahí dice Brisa que sí lo ve. 1, 1. ¿Y este punto qué coordenadas tiene? A partir del 0 cuento siempre, ¿no? Y me moví 1, 2, 3, 4 en X. ¿Y cuánto me moví en Y? Voy a subir ahora. 1, 2, 3 en Y. ¿Lo ven? Sí. Bárbaro. Ahora a mí se me ocurre, porque las cosas son así, determinar cuáles son las coordenadas en un punto que sería medio. Un punto que está acá a la mitad. ¿Sí? Un punto medio. Entonces voy a agarrar y voy a tratar de encontrar otro color para marcar este triángulo que se ve acá. ¿Lo ven? No se ve muy bien con ese color gris. Capaz Bueno, que ahí voy. convenga, sí, un amarillito, un verde, un amarillito, capaz. No, no se ve nada con el amarillo. No, no se ve nada tampoco. No. Bueno, a ver, chicos. ¿Se ven los dos triángulos ahí marcados? Sí, profe. Bueno. Entonces, estos dos triángulos son proporcionales. Yo sé que a la mitad de esta base va a ser la coordenada en X, ¿cierto? La mitad de esta base. ¿Cuánto mide esta base que habíamos dicho? ¿Cuánto medía? Voy desde el 1 hasta el 4, acá en horizontal. 4 menos 1, 3. 3 dividido en 2, 1,5. esto está en la mitad. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Y en la altura, pensemos un poquito. Va a estar a la mitad, porque es exactamente ahí, 3, que es la altura máxima, menos 1, 2. 2, dividido en En 2. 2, 1. Sí. ¿Está bien? Es más fácil que esto, ¿eh? Todo esto fue para explicarles. Esta es la fórmula que tienen que usar. Ahora me pegan. Con esta fórmula lo resuelven. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo les doy 2 puntos, uno de coordenada 4, 3, miren ahora y me van a odiar hasta el infinito, pero yo quería que entendieran qué es lo que están haciendo. Y otro de coordenadas 1, 1, y yo les pido el punto medio, lo único que tienen que hacer es decir, X medio, bueno, re fácil. Sumo X2, que puede ser cualquiera, da igual, 1 más 4 sobre 2, y me va a dar 2,5. ¿Por qué me dio 1,5 a mí? Bueno, ya lo veo. Que los puntos que tenés en la son distintos, me parece. Ya me fijo. Y el y medio, que es 3 más 1. No, capaz que me tira pantalla sobre No, te 2. equivocaste en No, el decía menos dibujo, 1, Cris, 1. porque lo dibujaste bien, o sea, 2,5 lo dibujaste bien, pero escribiste mal el número. Ahí lo pongo, 2. Hay que aclarar que X2, X1 y 2 y 1 van con Susi, o sea, si
Si hubiese sido -2, se pone -2. Bueno. Un minuto. Está bien. Me equivoqué. Sí. Tenía que sumarle el 1 de antes. Ahí está. Perdón, ¿qué me decías, Gustavo, que no te escuché? Ok. Debe ser 4, 3, fuera -4, 3. Bueno, vamos a probar con un número negativo. Ustedes van a calcular esta distancia entre m de coordenadas -1, 2, perdón, el punto medio, y n de coordenadas 3, -5. Punto medio, ¿sí? ¿Cuál sería la coordenada x medio? ¿Cuánto da? Buenas. ¿Qué onda, Héctor? Era para avisar que estoy pensándolo y Javi, el micro. ¿Cuánto da x medio, chicos? -1 más 3 dividido 2, ¿cuánto da? 2. 1. Y el y Menos 1 medio, más 3 es 2. Dividido 2, 1. muy bien. ¿Y el y medio cuánto da? Yo ya no lo escribo a ese, sino pongo el resultado que ustedes me digan. Acá María dice -1. -1. Vamos a ver. Ahora dice, no, dice, perdón, dice. Está bien. ¿Cuánto sería, María, entonces? -1,5, dice María. Perfecto, perfecto. Más que perfecto. Muy bien. Excelente. Esto no lo vamos a hacer, porque ya si seguimos con la teoría nos vamos a volver locos. No tiene mucho sentido. Ya nos enloquecí yo. Pero sí vamos a hacer este, ¿sí? ¿Pueden hacer el punto medio entre esos dos puntos, por favor? La fórmula está acá. Ay, no, no está. Bueno, la fórmula es
¿Cuánto les dio X medio? A mí me dio 5. 5. Muy bien. ¿Sí? ¿Y el Y medio? 4,5 me dio a mí. Perfecto. Muy bien. Excelente. Perfecto. Ven que es muy sencillita la cosa, ¿no? Bueno, ahora entramos a otro sistema de coordenadas. ¿Querés que tomemos 10 minutos, Gustavo, para... Chicos, me parecen 10 minutos porque ahora entramos en otro sistema de coordenadas. Me parece más cuerdo que descansen 10 minutos, asienten lo que ya está y seguimos. A las 25. Bueno, profe. Profe, una pregunta. ¿Esta es Sí. la última clase, digamos, el último tema para ver o...?